90 países. Gravísimo lo que está ocurriendo. Este es el contexto de... Esta noche le puede confirmar que la Interpol ya emitió la ficha roja para localizar, detener y en su caso extraditar al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, a quienes las autoridades mexicanas buscan por los delitos de defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La ficha se emite a los 190 países que pertenecen a la Policía Internacional. Incluye 5 fotografías del exgobernador y hace referencia a que podría desplazarse a Belice, Guatemala, Estados Unidos, Centro, Sudamérica y Europa. En las imágenes que usted alcanza a ver en la ficha se aprecia cómo son imágenes en algunas en las que aparece con barba, con bigote, en diferentes posiciones. Esta es ya la ficha emitida por la Interpol, prófugo buscado por proceso penal. Esto provoca un debate entre el dirigente del PRI nacional, el dirigente del PAN, que se acusa, el dirigente del PRI le dice al del PAN: tú viste a Padres el día que giraron orden de aprehensión en esa semana y te dijo toda la información, gravísimo con un prófugo de la justicia. Margarita Zavala, que aspira a ser la candidata presidencial del PAN, desmarcando a Padres del PAN, mientras que aquí en Sonora lo protegen a nivel nacional. Margarita Zavala diciendo también que se investigue o que dé la cara a Padres. Gravísimo esta crisis nacional y ya internacional que está generando el exgobernador. Pero antes, Cristina Gómez, nuestra colaboradora de Proyecto Puente, también adelante. Buenos días, Luis Alberto. Así es, el curso de expedientes de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación fiscal y operación de recursos de procedencia ilícita en contra del exgobernador panista Guillermo Padres Elías y su principal grupo de operadores ha avanzado hasta la emisión de fichas rojas por la Organización Policial Internacional, luego de que el juez 12º de distrito concediera una orden de aprehensión a la Procuraduría General de la República en contra del exgobernador panista Guillermo Padres Elías. La Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en más de 196 países. Como Padres, el exsecretario de Gobierno Roberto Romero y su esposa, la exdiputada federal Mónica Robles Manzanedo, también fueron señalados por la Interpol a través de la misma ficha roja el pasado 19 de enero. A la fecha son los más buscados también por las autoridades de otros países para arrestarlos y extraditarlos a México. Al secretario de Gobierno en Sonora en el periodo 2009-2015 y su esposa, la diputada federal, se les busca por el delito de tráfico de influencias al favorecer con apoyos federales un rancho de su propiedad con recursos de la Secretaría Federal de la Zagarpa. Otro colaborador del exmandatario panista fichado por la Policía Internacional fue Héctor Ortiz Iscomani, el secretario de Zagarpa Estatal, quien con la colaboración de autoridades de la Interpol fue arrestado con autoridades europeas, alertó su llegada a México, resultado de la orden de aprehensión liberada por el mismo juez 2º de distrito. El arresto realizado la noche del 29 de agosto por elementos del Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedió en el momento en el que Ortiz Iscomani arribaba a un vuelo procedente de España y fue trasladado al penal de Veracruz y fue liberado después de hecho a un recurso de derecho, a un amparo, Luis Alberto. A la fecha, el Interpol tiene en su lista los más buscados a 3 funcionarios de la pasada administración gubernamental en Sonora. La Comisión Nacional de Seguridad así nos los confirmó. El exgobernador de Sonora, el exsecretario de Gobierno, la exdiputada federal están siendo buscados en el extranjero para que respondan ante la justicia mexicana por el delito de defraudación fiscal. Asimismo, la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada, la CEIDO, tiene como indiciada a su esposa Ivette Dagnino de Padres en una investigación de robo o venta de al menos 10 bebés recién nacidos. Cabe recordar que su abogado, el representante legal del exgobernador, Antonio Lozano Gracia, declaró que su defensa se encuentra en resguardo. Aseguró que desconoce el paradero de su cliente, incluso si se encuentra en el extranjero. Si Padres Elías es detenido ante las investigaciones, se podría pasar hasta 29 años en la cárcel solamente con los delitos del fuero federal. Falta añadir los delitos del fuero común en los que ha sido acusado. Por ello ha solicitado más de 40 amparos, como ya lo habíamos dicho aquí, Luis Alberto.
Muy bien, gracias, muy buen recopilado, Cristina, te agradezco mucho. Gracias a Ese ti, es el Alberto. contexto de la información. Ojo, la crisis nacional, bueno, el pleito entre PRI y PAN por Padres y cómo Margarita Zavala se desmarca de Padres y desmarca al PAN. Ojo, a nivel nacional, sí. Y aquí en Sonora, pues siguen llorando a Padres con un funeral ridículo. Se ven en Twitter algunos defendiendo, ya cállense, en verdad. El Twitter, por eso es lo malo de las redes sociales también, de que no les alcanza para la prudencia a estos señores, diciendo, por ejemplo, salieron el cuñado y otros ridículos. ¿Dónde está Padres? En el acueducto, en los uniformes escolares. Sí, exactamente, está la corrupción, la violación a la ley. Ya cállense, en verdad, qué ridículos se ven. Escuchemos. El PRI ha exhortado a las autoridades federales a que continúen las investigaciones sobre los actos señalados a Javier Duarte. En México la corrupción debe ser castigada, los corruptos deben ir a la cárcel. PAN tardó más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas política al interior de su partido. Quien debe de estar atento a los señalamientos por los moches panistas en Yucatán, en Querétaro, en Aguascalientes, es Ricardo. No he visto la resolución, realmente la parte importante es lo que tenga que ver en términos de justicia. El PAN tiene sus propios procedimientos y bueno, y no sería el único caso que va a tener que ir resolviendo, así es que vamos a ver. Sí, en todos los partidos políticos hay corrupción, en unos más que en otros y unos más son más responsables que otros. Lo importante es que tenga todos sus derechos en la defensa y que lo tengan todos, cualquier persona. Y lo más importante es que no haya impunidad, que es la condición que ha generado una enorme corrupción. Nada de defensa, ninguna palabra de defensa de Margarita Zavala, todo lo contrario, es decir, lo que dice, bueno, y creo que hay una parte más amplia ahí. Lo legal, a ver, Héctor Contreras, como exsubprocurador, ¿qué significa esta supuesta ficha roja del Interpol? Frente a que estamos desde lo legal, ahorita me voy con lo político, Aquiles Fuentes y el escritor y periodista Ernesto Núñez de Reforma. Lo legal de Padres. Buenos días, Luis Alberto. Sí, efectivamente, con motivo de la orden de aprehensión que libra un juez especializado en materia penal federal, procesos penales federales, la Secretaría de Relaciones Exteriores le solicita a la Procuraduría General de la República que le solicite a la Organización Internacional Criminal, en este caso la Interpol, la búsqueda y localización de Guillermo Padres con motivo de ese mandato aprehensorio. La Interpol es una policía internacional que tiene establecidos oficinas en 190 países y con motivo de la alerta roja, todas las policías destacamentadas en estas sedes se dan a la tarea de realizar todas las investigaciones encaminadas a su localización y detención. La solicitud que está haciendo el Estado mexicano fundamentalmente tiene los fines de una detención, tiene la finalidad de su detención para posteriormente solicitar su extradición. Es decir, de ser localizado Guillermo Padres en alguno de los países, de uno de los 190 países, su detención será momentánea, es decir, como una medida cautelar, y esperará el país en donde se localice la petición oficial del Estado mexicano con los documentos pertinentes para que se le inicie el procedimiento de extradición. Debo decirte que para tal efecto el gobierno mexicano cuenta con 60 días a partir de que sea notificada la legal detención de Guillermo Padres para inmediatamente iniciar el procedimiento de extradición. La alerta marca fundamentalmente los países en donde, de acuerdo con sus investigaciones, pudiera haber emigrado. Es un procedimiento de carácter jurisdiccional una vez que la persona es detenida y se le da la garantía de audiencia, se le otorga un plazo de 3 días para contestar la petición, se otorga un plazo de 15 días para la aportación de pruebas y posteriormente el juez emitirá la resolución correspondiente.
De decretarse efectivamente la procedencia de la extradición, se le repatria a nuestro país y se pone a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo reclama para que se le inicie el procedimiento. En este caso es por defraudación fiscal y por actividades con recursos de procedencia ilícita. Ambos delitos tienen el carácter de delitos graves y consecuentemente ¿hasta cuánto de iniciarse el procedimiento tendrá que llevarlo a cabo privado de su libertad. ¿Privado de su libertad? Sí. Porque es el viejo... Porque el delito en el Código Penal, este tipo de delitos están considerados dentro del catálogo de delitos graves, lo que quiere decir que no puede seguirse el proceso más que privado de su libertad. ¿Hasta cuántos años de cárcel pudiera tener, por ejemplo? Bueno, en actividades de procedencia ilícita, cuando menos son, si mi mente no me falla, son 10 años más la pena de la defraudación fiscal. Nada más que aquí estamos hablando de dos de los delitos que se le atribuyen y son de naturaleza federal. Sin embargo, recordemos que tiene algunas averiguaciones abiertas aún en la Procuraduría General de la República y otras en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, donde también se le están siguiendo averiguaciones por delitos relacionados con servidores públicos. Y adicionalmente también se ha comentado que se le integra averiguación por el delito de tortura en el caso de Gisela Peraza. Entonces, creo que es un rosario muy regular el que le espera para el caso de ser aprendido. Es Héctor Contreras, ex subprocurador de Justicia y colaborador de Proyecto Puente. Voy a hacer un cortesivo con el análisis político. Aquiles Fuentes, Ernesto Núñez, comentarios de la audiencia. Me gustó mucho del doctor Monteverde. Los que defienden a Padres no hay de vuelta de hoja. Son cómplices. Duro. Porque se ven algunos ridículos ahí, en verdad, mejor cállense. ¿Sabes cuál es la diferencia entre panistas y priistas? Que los priistas ciertamente, son igual, son mañosos, por favor. Rodolfo Félix Valdés se robó la gubernatura, a ver, ahorita hay una nueva generación de priistas, sí, hay unos buenos, pero a ver, los del pasado no voy a defender a nadie, pero fueron prudentes, ¿no? Beltrones, aunque no quiso, lo persiguió Zedillo, se fue. Félix Valdés, pues se robó la gubernatura y se tuvo que esconder. López Nogales se guardó, Burs se guardó, pero fue valiente. Empezaron a acusarlo y salió a dar la cara Burs y se calmaron, ¿no? Estos se la creyeron, se acaba el gobierno y no les cayó el 20 y siguieron haciendo daños. Un Jorge Morales, Enrique Montejano, Javier Alcaraz, Vicente Sagrestano, por todas partes los diputados federales, no les cayó el 20 que ya no eran gobierno. Que creyeron que la campaña política que acabó el 7 de junio se extendía hasta después de que salieran. Y ahorita a Padres, yo le invito a leer mi columna de El Imparcial, ahí de Proyecto Puente. Padres en privado. ¿Cómo es Padres en privado? Un testimonio que va a decir usted, órale, ya vemos por qué era lo que era, y que a lo mejor creo solo en la cárcel le va a caer la conciencia del daño moral, financiero, político, social, psicológico, educativo que hizo su gobierno, y quién sabe. Colegio de Sonora. Bueno, adelante, volvemos. Novena Ola Magisterial de Luis Hernández, este lunes 17 de octubre a las 19 horas, en Obregón número 22, en la Colonia Centro. La entrada es libre. Obtenga más información en www.facebook.com/colsonora. Proyecto Puente regresa en breves instantes. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo
rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Hace un año la economía de Sonora estaba en los últimos lugares. Caímos, tocamos fondo. Lo primero era levantarnos. En solo un año Sonora subió 10 lugares y recuperó lo perdido. Primero los empleos, detener la caída de los últimos 2 años y recuperarlos. Primero, recuperar la confianza de las empresas para generar más empleos. Ahora Sonora pasó de una economía con números negativos a una economía con crecimiento. Primero, lo primero. Claudia Pavlovich, primer informe. Y solo con Megacable tienes la cobertura completa disponible en HD y en todos tus dispositivos. Contrata TV más Internet por 489 pesos al mes con 2 meses de telefonía ilimitada. En Megacable. 690-0000. Tarifa promocional. Si lo que buscas de un hotel es comodidad, descanso y calidad en el servicio, Hotel San Sebastián, un hotel de 4 estrellas, te lo ofrece, con personal calificado que te brindará una estancia placentera. Haz tu reservación al 259-9550 y descubre una nueva experiencia de hospedaje en Hermosillo. Hotel San Sebastián. Las carreteras estatales son como las venas de nuestro cuerpo. Tiene que haber buena circulación para que todo funcione. Hace un año, más de la mitad de las carreteras estaban intransitables. Antes de hacer nuevas carreteras, lo primero era reconstruirlas. En tan solo un año se han reparado casi el total de esas carreteras mal hechas. Y la circulación de familias y productos sonorenses de los valles y de la sierra ya está en movimiento. Hoy nuestra gente circula como debe ser. Primero, lo primero.